Fíjate que en Los Cabos, en San José del Cabo, en Baja California Sur, nos encontramos con un caso de un poseído y un día platicando con él, nos dijo a nosotros, nadie sabía que habíamos grabado en Casa Mijangos una semana antes, nadie. Lo hicimos Te iba, secreto. sí, te iba a preguntar también de la casa Sí. Mijangos, pero ahorita primero termina con esa Y historia. él dijo, ¿cómo les fue en Casa Mijangos? Ah, cabrón. Entonces cuando te das cuenta que pues, él sí ve y sí tiene un espíritu adentro que está ordenándole y que está dándole datos que él por sí solo no Sí, podía saber. obviamente. Una familia destrozada por una mujer que se le metió un demonio. Así de fácil. Sí, es que ella decía que escuchaba voces, ¿no? El día que nosotros entramos intentando contactar a Claudia Mijangos a la casa Mijangos, ese día a la hora exacta donde estábamos nosotros adentro, que la escuchamos decir que nos largáramos, en ese momento nosotros no sabíamos, horas después nos habló la terapeuta y nos dijo, en el momento que ustedes la escucharon en su casa decir que se largara, porque estaba viendo la transmisión, la terapeuta, Claudia Mijangos dio un grito horrible y tuvo una crisis nerviosa en el centro de adaptación. Ok, gente, sean bienvenidos a otro video. El día de hoy me complace, estoy muy feliz porque tenemos al señorón Omar Cruz. Omar, ¿cómo estás? Hola Gustavo, bien, muchas gracias por la invitación. No, es un gusto, es un gusto. Primero que todo es un honor estar en Catemaco. Es un lugar que nos gusta mucho visitar. Y aparte, bueno, pues que me hayas invitado a tu podcast está No, de lujo. es un honor para nosotros tenerte aquí. Para las personas que no sepan, yo de por sí todas las redes de Omar las voy a dejar en la descripción. Omar es uno de los exploradores urbanos, no sé si decir más grandes de México o de Latinoamérica, pero es un crack en lo que hace. Mayormente solo lo haces en Facebook y YouTube, ¿no? Sí, ahorita estamos en TikTok, en algunos cortos, pero nuestro fuerte siempre fue Facebook. Sí. Y ahorita ya incursionamos desde hace un año en YouTube y nos va muy bien. De hecho yo te conocí en Facebook. Sí. Y yo decía, no mames, o sea, es que a veces te metías a lugares tú solo que yo me ponía a pensar y yo decía, la neta, no me atrevería a hacer ese tipo de cosas. México, hablando de país, se está volviendo muy peligroso, muy riesgoso Por la delincuencia. Para alguien que vaya solo. Sí. Aunado a que, pues sí te pueden encontrar lugares donde hayan hecho mucho ritual, mucha adoración a entidades Claro. malignas y que pues es cierto, aunque no lo crean ustedes, que te puedes llevar cosas, te llevas cosas a tu casa con tu familia si tienes hijos. Entonces siempre debes de estar como que con alguien de respaldo si te empiezas a sentir mal. Me acompaña mi esposa Ajá. a lugares, también a lugares fuertes y ella se quedaba al principio afuera, entonces empezó a involucrarse un poquito más y ya me empezó a acompañar dentro de los lugares. Me llamó mucho la atención que dijiste que a veces es muy fácil traerse cosas de una locación, ya sea de un panteón o de un lugar abandonado, a su casa. A mí ya me tocó una vez, fuimos a un panteón y estúpidamente nos trajimos cosas que encontramos en el panteón, aquí. Y empezó, o sea, no pasó ni una semana cuando empezaron a pasar cosas raras, tocaban la puerta, se escuchaba cómo movían las cosas afuera. Pero ¿por qué es eso, Mar? O sea, ¿cómo es que le damos la entrada a los espíritus a la hora de traerse cosas del panteón? Porque yo he escuchado muchas veces que dicen que nunca hay que traerse nada del panteón. Flores, nada que te encuentres en el panteón, nunca debes de traer. ¿Pero por qué? ¿Por qué es eso? Bueno, es que realmente a veces no son ni siquiera espíritus los que te traes. Son flechas, son balas, son... Si yo preparo este objeto, supongamos que es, no sé, es un objeto natural, yo lo preparo con un trabajo, con un brebaje, con un elixir, con un ritual, le doy todo ese poder, le doy toda esa fe, le autorizo y le obligo a hacer un mal a una persona que esté aquí frente a nosotros. Este objeto no diferencia a quién va. O sea, al principio tiene una misión, una orden, y este objeto va a hacerle daño a una persona en especial. Pero ¿qué crees? ¿Por qué comento siempre que son balas o flechas?
Si tú te pones, si tú le disparas a una persona y alguien más se cruza, la bala no diferencia. Sí. Entonces tú te cruzas entre el destinatario y el origen del trabajo. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú lo agarras y ese trabajo automáticamente, cuando tiene contacto con un espíritu, con tu alma, con tu energía, él va a activarse contigo. Así ya le haya hecho parte de daño a esa persona, sigue cargado. Tú eres de Catemaco, estas cosas tú sabes que existen, son cosas muy fuertes. Hay gente que ha perdido la vida por estas cosas. Hay gente que ha quedado loco. ¿Cuántas gentes no hemos visto que les dan brebajes y quedan locos? Hay gente que llega a los panteones, no solamente en los panteones, en cualquier tipo de locación. Lugar, sí, en cualquier lugar. Llega y toca algo, o con el simple hecho de pisarlo, empiezan a perder peso, no duermen, empiezan a sentirse energéticamente desgastados. Cansados. Es eso. Por ejemplo, tienes un bebé, ¿cuántas veces no se ha escuchado el mal de ojo? El mal de ojo es el más común. Tú tienes un recién nacido, un niño de corta edad, no es porque alguien le quiera hacer daño, simplemente la recepción, los receptores que tenemos nosotros corporales van a absorber las energías. Y aunque alguien no le quiera hacer nada a ese bebé, le dejan esa energía. ¿Por qué? Porque la energía de un bebé pues es muy neutral, la energía de un bebé es muy pura en comparación a la energía que nosotros traemos cargando ya, ya de por sí. Entonces, bueno, sí es malo llevarte con precaución, tienes que hacerles algún tipo de limpieza o algo. Yo, por ejemplo, sí me los llevo. Me los llevo porque tengo una colección. Pero no los preparas nada. No, los llevo así tal cual, pero sí los pongo en lugares como que sé que van a estar protegidos, les dejo algunos amuletos. Pero ¿a poco con el simple hecho de agarrarlos no se puede pasar la energía? Sí, claro, se pasa. ¿Pero siempre la agarras con guantes o cómo? No, acabo de agarrar un bebé, encontramos unas brujas o brujos, no sé qué eran, haciendo un ritual en el estado de Guanajuato. Y agarré el bebé, lo tuve cargando que exageradamente 10 minutos y me dolió la cabeza por un día. O sea, un bebé de un muñeco. Sí, un muñeco. Y pues toda la energía la absorbí. Cuando algo se te pega, tu cuerpo está muy sensible. Ahorita estoy lastimado. Y estoy lastimado. Todo eso es karma y es energía mala. Eso es por donde andamos nosotros. Yo soy una persona, y todos los exploradores, no sé si te has dado cuenta, los que somos activos constantemente, normalmente andamos con la pila baja, andamos enfermos o andamos lastimados. ¿Por qué? Bueno, por lo que tú comentaste, es muy cierto. Los lugares no necesitas tocar nada del lugar a veces. Puro lugar llegas y te da el golpe energético y te empieza a hacer pues estragos, ¿no? Tu salud, tu economía, tu familia, tus relaciones sociales, tu vibra. O sea, esto es cierto. Estamos nosotros en constante toque con estas energías. Sí, es que muchas veces, o sea, a veces como que ven como juego esto de la brujería y todo eso, pero no saben el daño que te puede causar un trabajo o algo que te hagan, o sea, no nada más con tu salud. No. Y no nada más a ti, porque muchas veces afecta también a todo tu círculo social, o a toda tu familia, a todas las personas que están alrededor tuyo. Y no nada más en tu salud, también en tu economía. A veces se quejan porque les va mal en todo, en el amor, en el trabajo, y es por lo mismo. A veces no se dan ni cuenta y es algún trabajo que le están haciendo o algo que ocasionó que les pase ese tipo de cosas. Hace poco no se hizo como un estudio como tal, pero sí se entrevistó a algunas personas, muchas que vivían alrededor de un panteón. Ajá. Si tú te das cuenta, son pocos los lugares o los panteones en el mundo que a su alrededor hay opulencia, hay riqueza. Ajá. Son colonias, la mayoría marginadas. Sí. O de plano avenidas muy transitadas y muy famosas de lugares emblemáticos. Pero vivir cerca de este tipo de energías es malo. Algo que yo creo que ya lo has escuchado, vivir cerca de una iglesia no te da bendición. Las iglesias son muy usadas para las entidades negativas tomar de esa energía pura, de esa energía sacra y utilizarlas en trabajos negativos. Por eso hay mucha gente que se roba las cosas de las iglesias para hacer trabajos espirituales malignos, negros.
Entonces, todo lo que sea cercano a este tipo de lugares donde la gente llora a un muerto, donde la gente hace catarsis, donde la gente tiene o deja sentimientos, deja energías, sensibilidades, emociones de alegría, de tristeza, influye en el ambiente. Hemos estudiado casos donde hay posesiones, por ejemplo, una posesión en esta casa, fallece el padre de familia y 4 o 6 casas a la redonda fallecen los padres de familia. Manches. O sea, atestiguado, evidenciado. Tenemos casos donde una cuadra o un bloque completo de casas tienen ese tipo de problemas. ¿Por qué? Bueno, porque la energía pues no va a parar por una pared. Sí, obviamente. Entonces tú traes cosas a tu casa, tú las traes y le dices a tu familia, bueno, no tienen por qué criticarme, las tengo en mi recámara. No le va a detener una pared a ir en contra de tu mamá, contra de tu hermano, de tus primos, de quien viva. Y si en esta pared del otro lado vive un vecino, cuidado porque ya también, o sea, indirectamente las cosas, más las cosas que son trabajadas, tú te puedes traer una flor de una tumba y probablemente, o te puedes traer un juguete de un niño, de un bebé, de un niño de 5 años, 3 años, y no vas a tener mucho problema. A lo mejor vas a ver el niño en tu casa, te va a dar miedo, pero no vas a tener una muerte. En cambio, si tú tocas o te llevas algo que fue hecho para trabajo, para un ritual negativo, ahí sí, cuidado. Aunque hay gente, bueno, que les da pánico y ahí se ha muerto gente de ataques cardíacos por ver entidades. ¿Cuánta gente no se ha muerto por ver a La Llorona o escucharla? Sí. Muchísimo. Entonces, es recomendable. Si tú quieres vivir una experiencia paranormal, eres extremo, pues agarra las cosas, llévatelas. La recomendación es que las tengas dentro de espejos, de cristales. El cristal, bueno, pues es un elemento en el cual tú con agua bendita le puedes dar un poder de protección. Desgraciadamente, las personas llegan y las ponen en una repisa por ponerlas, sin saber que a lo mejor junto a esa repisa te trajiste una flor de una mujer que le fueron a dejar al panteón y ya está una pelota de un niño. ¿Sí me explico? Sí. Entonces está haciendo una bola de nieve energética, la cual no te va a dejar dormir, no te va a matar al momento, pero al principio pues empiezas con insomnio, pesadillas, bajo de peso, tu salud empieza a mermar, empiezas a tener alucinaciones, empiezas a escuchar ruidos. En etapas ya más cañonas, más fuertes, te vuelves loco. Tu cerebro empieza a reaccionar de maneras diferentes, tu segregación de líquidos, de sustancias contra los choques eléctricos que tenemos nosotros en el cerebro, te va a empezar a ver o a hacer ver alucinaciones. ¿Por qué? Porque estás en contacto con una fuente energética constante que te está dañando. Entonces ya se vuelve psicosomático, quiere decir esto que es mente y cuerpo. Ya empiezas con dolor. ¿Cuántas veces has ido a alguna locación y en una semana te sientes bien cansado y hasta con dolor de cabeza a veces? O soy mucho de que cuando vamos regreso con dolor de espalda. Siempre, espalda baja. Siempre, sí, siempre. Sí, porque es esta parte que carga todo el cuerpo, es la parte central del cuerpo, se puede llamar así, y es donde recae todo el peso que tengas. La emoción, la fuerza, estómago y espalda. Y más si vas estresado, nervioso, es donde más se siente. Bueno, Mario, ahorita que ya nos adentramos un poquito más en el tema paranormal, tú que has andado ya por diferentes lugares, diferentes países, ¿alguna experiencia que tú digas que haya sido la más fuerte, o sea, que te haya dado miedo? Una de las más emblemáticas que tiene mi canal y que le tengo yo un respeto y un cariño especial a esa locación, más respeto, es una locación que se encuentra en Potosí, Nuevo León. Ajá. Donde pues todo parecía que había brujas que se posaban en los árboles, en los cerros, y descubrí que no era una especie de bruja, descubrí que eran unas luces muy grandes. Yo tuve que caminar como 1,5 kilómetros en la nada y desde que llegué al lugar empecé a grabar y me di cuenta que había voces
donde no tenía que haber voces. Había sonidos en el cielo donde no veías nada y sonidos metálicos como de alguna interferencia tecnológica, y se abrió una puerta de luz donde no tenía que haber ninguna casa. No hay de hecho ninguna casa, no hay absolutamente nada en esa zona. Y parece ser que tuve un contacto con una entidad extraterrestre. Ese video, bueno, le dio la vuelta prácticamente al mundo. Lo han visto en China, en Chile, Japón, España. España lo han visto muchísimo. Lo sacaron algunos canales de aquí, obviamente también mexicanos. Ha sido de las experiencias que más me ha dado miedo por no saber. ¿A qué te enfrentas, no? No vas a poder controlar si hay algún tipo de agresión con un ser de esos. A una bruja le pegas, la pateas, corres, la maldices, algunos conjuros. Hay oraciones, ¿no? Oraciones protectoras, algunas cosas en latín, le puedo rezar en latín, en arameo. Pero a un extraterrestre, a una raza que no es humana, ¿qué le rezas? ¿Qué le haces? No, pues... No hay protección contra eso. Entonces, ahí es en el momento en que te das cuenta que no fue buena idea ir solo, que estás muy lejos, demasiado lejos, hasta corriendo del lugar donde te pueden auxiliar, y sí sentí mucho miedo. El video fue asombroso. Está una evidencia contundente de que un ser ¿cómo se le puede llamar? Un ser entre natural, entre biológico y tecnológico, Ajá. o biológico y mecánico, salió de esa puerta. Es un ser como de ramas. O sea, pero sí lo lograste ver. Está grabado, Sí. todo está grabado, están grabadas las voces. Yo llegó un momento en que dije, Dios conmigo, ¿quién contra mí? Creo que en ese momento empecé a rezar, y esa voz metálica, ese ser, empezó a repetir lo que yo decía, pero con una voz metálica, como si fuera un distorsionador de voz. Fue algo asombroso, y fue algo que sí terminé yo muy erizado de la piel, terminé con mucho miedo, pero fue una de las experiencias más asombrosas que he tenido en la vida. Otra de ellas, el camino de la muerte, donde todo el mundo piensa que tuve una posesión, pero no, simple y sencillamente vi una mujer muerta. Me imagino que ella murió ahogada porque se veía su semblante transparente, casi pálido, con las venas verdes, azules, muy mal, muy deteriorada. Se me puso enfrente, se me fue acercando y no aguanté y me desmayé. Fue un shock, si tú quieres, de azúcar, de glucosa, un shock de depresión, un shock corporal, Sí. y caí desmayado. Hay una que me llamó mucho la atención también, fue que vi que un video que también se hizo muy viral en TikTok, vi que se hizo muy viral en Facebook, también vi que se hizo muy viral en YouTube, creo que también se hizo muy viral, de una bruja que captaron que llevaba como fuego en la mano y se prendió fuego. Ah, sí. Estuvo cabrón eso. De hecho, bueno, es bien sabido que Veracruz y Guanajuato son los estados maters de la brujería en México. En Guanajuato hemos encontrado evidencias muy cañonas de brujas. Acabamos de ver una bruja, tendrá 2 semanas, que sacó fuego por la boca. O sea, ni siquiera tú te das cuenta cuando se acercan algo a la boca y Ajá. pueden presionar algún spray. Sí. No, esta bruja estaba así, de repente voltea hacia arriba y saca el fuego de la boca. Entonces, está grabado también, está allí evidenciado. Ella se metió a un maizal, mi esposa Magda, se metió en maizal y la abrieron de aquí del cuello. Una bruja. Se rió, antes de hacerle daño se rió. La brujería en México, nada más falta que te des una vueltecita al panteón de tu esquina, que le busques entre las tumbas y veas que existe la brujería. La brujería no tienes que ir lejos. Afuera de las iglesias luego las van a tirar. Afuera de los panteones. No tienes que ir lejos para saber que hay gente que se dedica a esto, a la brujería. Pero te voy a decir algo, Gustavo. Hay de jerarquías a jerarquías, de grados a grados.
Hemos visto brujas que la ves aquí y tú te acercas 10 metros y ella corrió 100 metros. O voló o hizo algo que es imposible para el ser humano obviamente. hacerlo. Se acaba de aventar una bruja de una altura como de 12 metros. Lo tenemos grabado también, está captado, está grabado en evidencia. Ella estaba por la parte de arriba de un acantilado. Para empezar, las vimos nosotros haciendo un ritual, cantando, haciendo unos cánticos en lenguas. Alcanzamos a bajar. Ellos no tenían cómo subir. Las paredes, estábamos en un cañón donde las paredes tenían más de 12 metros, 13, 15 metros. Y era un cañón totalmente empinado. O sea, no había forma ni de escalar nada. Ellas van a oscuras, no traen luces, no traen lámparas. Entonces era imposible que una mujer o un hombre pudiera subir esa distancia tan rápido. Y de repente la empezamos a molestar. No la empezamos a molestar por molestarla, sino por tratar de sacar evidencias. Y decirle, oye, ¿quién eres? ¿Cuántos años tienes? ¿Eres bruja? ¿Eres brujo? ¿Eres nahual, nahuala, chamán? ¿Qué eres? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué trabajo? Entonces empezó a molestar de tal manera en que dijo que la dejáramos de molestar, que nos largáramos. Y cuando estamos viéndola, que ya estábamos terminando la transmisión, la estamos viendo allá, uno de mis compañeros le dice, acércate, ¿qué? Pues tienes miedo, ¿qué? Y del acantilado frente a nosotros se avienta la bruja, 12 metros. Cuando nosotros llegamos al lugar donde se aventó, piedras abajo. Sí, ni para decir que había algo ahí para nada. amortiguar el golpe. Nada, o sea, ¿cómo se aventó? ¿Cómo le hizo? Y nada, de ella ninguna evidencia de que estuviera ahí. Ni adolorida, ni... No, o sea, un ser humano se avienta de esa altura. Sí. No. Estuviera retorciéndote del dolor ahí. No, o ya muerto por las piedras. Sí, más de 12 metros que dices que más o menos está. Está grabado, ahí tenemos las alturas que les digo a la gente, mire, calcúlenle, de aquí se aventó. O sea, a veces hasta te debrayas y dices, y si lo soñé, y si todo fue una histeria colectiva. Pero bueno, si fuera una histeria colectiva no estuviera grabado en un dispositivo. Llegas a tu casa dudando todo lo que viste, lo que grabaste. Claro, Gustavo. Son cosas inverosímiles. Sí, obviamente. Oye, Omar, ¿y nunca has tenido un contacto, nunca has podido grabar o ver a La Llorona? Ya que estuvimos hablando de La Llorona hace rato, ¿nunca has tenido contacto? Ya la grabamos. ¿Sí? Sí, la grabamos 3 segundos, pero la tenemos que grabar. Se va lamentando. De hecho, en Guanajuato, en Dolores Hidalgo, está un monumento... Tumba. La tumba de La Llorona. La tumba de La Llorona. Que es muy famosa. He visto que varios youtubers han ido a grabar ahí. Sí, claro. Está en medio de una nopalera, ¿no? Exactamente. Sí. Luisito Comunica, entre ellos, mucha gente ha ido a grabar. La primera vez que fuimos, no había señal del celular para grabar. Entonces, bueno, era difícil que la gente nos creyera. Pero la escuchamos llorar 3 veces, lamentarse. No la vimos, sinceramente, no la vimos para nada. Entonces yo me quedé con ese mal sabor de boca. Cuando regreso yo, un año después, nos decidimos a ir, porque yo regresé y me di cuenta que había señal. Entonces dije, le podemos mostrar de primera mano a la gente que esto existe. Llegamos y empezó a llorar varias veces, pero no la veíamos. Nada más de esa de que, híjole, creo que pasó algo, Y de repente nos llora más cerca y volteamos las cámaras todos y pasa caminando. Hermosísima, majestuosa, pero pasó rápido flotando. O sea, fue muy breve y ya después ya no se dejó ver. O sea, pensamos nosotros que sí pasó flotando frente a nosotros un tramo, pero no la pudimos captar porque es dificilísimo estar en todos lados viendo. No, y es que el sonido, porque a nosotros también ya nos tocó escucharlo, empezaron a ladrar un chingo de perros y entre los ladridos de perros se escuchó y andábamos nosotros mirando para dónde, pero es que el lamento se escucha como en el aire y en todos lados es como que un sonido, no sé cómo llamarlo, como circular, o sea, no te das cuenta, cuando escuchas un sonido tú sabes que es por acá, o a la izquierda o a la derecha, pero el lamento se escucha por todos lados y en el aire. Sí, no sabes obviamente no sabes de dónde, ajá. Entonces nosotros estábamos así como que viendo para dónde y cuando volteamos la cámara para allá, se acababa de esconder en unos árboles, en unos matorrales o árboles. No, ya no la pudimos captar. Entonces ahí fue pues un poquito falta de pericia de nosotros, de que estábamos tan metidos
en la onda de que podíamos captarla, que no pudimos captarla. Vamos a ir de nuevo en alguna ocasión y vamos a hacer esa invocación que son los Ave María en latín, Ajá. que es como se presenta ahí en su tumba. Es una oración eso. Sí, el Ave María en latín. Si tú la rezas 3 Ave Marías en latín, tienes una indulgencia. Ajá. Pero con la indulgencia se dieron cuenta que era al revés. Los pobladores de ese lugar hace 50, 70 años se dieron cuenta que cuando ellos rezaban, en vez de que se sintieran en paz y ella no se acercara, más se acercaba. Entonces pidieron al Vaticano que les mandara un sacerdote que hiciera una misa de exorcismo allí. La hicieron y aún así sigue ella. Ella continúa en ese lugar desde muchos años atrás y la gente la sigue viendo. Hay una persona que encontramos en el poblado que le dijimos, oiga, ¿y usted sí conoce el monumento? Sí, no se acerquen. Hace 15 días vine a regar y la vi. No la vi de cerca, pero sí me dio mucho miedo. Me salí corriendo hasta acá. Ella anda ahí, le gusta andar ahí. Entonces, pues sí existe, obviamente. La planchada, el charro negro, el jinete sin cabeza. Todas esas entidades existen. ¿Y nunca te ha tocado vivir o ver un exorcismo? No lo puedes ver. Ajá. Puedes ver una limpia, un despojo, un alejamiento de una entidad. Pero exorcismo como tal, no lo puedes ver. El exorcismo, el Vaticano y la Iglesia cristiana son muy tajantes en eso. Ellos mandan una avanzada al país que se está presentando la manifestación. Y después de un proceso, ellos, aunque sea el Vaticano y aunque sean los cristianos, ellos llegan con cámaras de última generación, cámaras infrarrojas, detectores. El Vaticano tiene equipos, tiene avanzadas donde dicen, bueno, hay una poseída y un poseído. Van y se cerciora esa avanzada de que no sea una esquizofrenia, de que no sea una enfermedad mental, de que no sea otra cosa. Cuando ya está ese proceso listo y ya está autorizado por la cristiandad o el Vaticano, lo que hacen es que del Vaticano mandan la orden y le dicen, a ver, ¿cuáles son los sacerdotes exorcistas que tiene la comunidad cerca? Tal. ¿Contra qué demonio estamos peleando? ¿Contra qué potestad? ¿Contra qué maldad de este tipo? ¿Quién tiene más experiencia en este campo? Manda este. ¿Quién tiene más experiencia en esto? Entonces ponen 2, 3 sacerdotes y a la persona no la exorcizan en el lugar. La persona es retirada en ambulancia o en camioneta, una camioneta. Hay veces que el Vaticano pone las camionetas y la llevan a una iglesia. Entonces el Vaticano hay veces que pone las camionetas y la camioneta van ni siquiera van los sacerdotes. Va la avanzada que ya autorizó el exorcismo y se la llevan a un lugar secreto que absolutamente nadie sabe dónde lo hace. Se cree que lo hacen en los sótanos de catedrales, se cree que lo hacen en el episcopado, en unos cuartos especiales que tienen subterráneos, se cree que lo hacen en alguna catacumba, pero a ciencia cierta nadie ha atestiguado un exorcismo. ¿Por qué? Porque el exorcismo involucra solamente las personas que van a hacer el exorcismo, 1 o 2 asistentes que tengan listas agua, dónde va a caer sangre. Un exorcismo es una masacre de espiritual. Entonces no es algo bonito. Y aparte de todo, se hace en un lugar con oraciones y con libros que la iglesia saca, la cristiandad saca, y los ponen para ese momento. Cuando se termina el exorcismo, ni siquiera los sacerdotes pueden tener en su poder esos libros. Esos libros vuelven a su lugar. Se cree que hay copias en todos los países muy resguardadas, pero que la mayoría de las copias fieles completas pues está en la bodega subterránea del Vaticano y en la iglesia cristiana, la matriz cristiana. Pero quien te diga que vio un exorcismo, pues nadie tiene permiso. Es que te pregunto porque nunca has escuchado la historia de los locos de San Leopoldo. No. Esa historia es de aquí cerquita. Está como a... San Leopoldo es un pueblo. De hecho está por donde viven mis abuelos. Fue a principios de los 90 pasó todo ese desmadre. Y
la historia cuenta que una señora se dedicaba a la brujería, tenía libros y todo eso, y el hijo empezó a leer esos libros y se empezó a bloquear en la cabeza. Dice que después lo empezaron a ver que todos los días al atardecer se iba a un cerro en un árbol con los libros a estarlos leyendo, todos los días. Y que después de eso se empezó ahora sí ya como que, o sea, se estaba poniendo mal de la cabeza, actuaba mal, su mamá lo tuvo que hasta amarrar porque ya hablaba en cosas que... En lenguas. Sí, ya hablaba en otra lengua que no entendía, lo amarraron, pero antes de eso iba a la escuela y creo que le enseñaba los libros a sus compañeros, caso que fueron como 7. Él empezó, su mamá lo tuvo que amarrar para que ya no saliera, porque es un pueblo muy chico. Ajá. Bueno, hoy en día la verdad no sé cómo está, pero en aquel entonces era un pueblo muy chico. De hecho, mis papás fueron hasta una boda ahí después de que todo pasó. Y se ve que empezaron a leer también todas esas cosas que se lo enseñó y también fue muy sonado. Si quieres, búscalo en internet. Hay un montón de relatos, está muy bueno. Leopoldo, San Leopoldo. Los locos de San Leopoldo. Lo voy a buscar para apuntarlo. Y dicen que hasta tuvieron que mandar a un... exorcista. Sí, del Vaticano. Cuando hicieron el exorcismo en la iglesia chiquita que está en el pueblo, porque ya eran como 7 los que ya estaban, que los amarraban y ya no podían ni con la fuerza de los chamaquitos. O sea, entre 2, 3 los amarraban y rompían las cosas. Y ya a la hora de estar haciendo el exorcismo, que veían cómo se subían por las paredes los chamaquitos. Al final creo que fallecieron como 6 y el que empezó... muchos dicen que falleció y muchos dicen que sigue vivo, pero que su mamá lo metió a un centro de rehabilitación, a un manicomio. Pero ¿cómo le dejaron ver a la gente el exorcismo? A familiares de las mismas personas estuvieron pues sí. ahí, no nada más eran los niños Sí. y el exorcismo, sino eran los niños y familiares de los niños. Wow. Sí, y dicen que creo que le escupían al exorcista y al que estaba exorcizando todo, y que hablaban y lo maldecían y todo. Está muy buena esa historia, por eso te la recomiendo. Fíjate que en Los Cabos, en San José del Cabo, en Baja California Sur, nos encontramos con un caso de un poseído y un día platicando con él, nos dijo a nosotros, nadie sabía que habíamos grabado en Casa Mijangos una semana antes, nadie. Lo hicimos secreto. Sí, te iba a preguntar también de la Casa Mijangos, pero ahorita primero termina con esa historia. Y él dijo, ¿cómo les fue en Casa Mijangos? Cabrón. Entonces cuando te das cuenta que pues, él sí ve y sí tiene un espíritu adentro que está ordenándole y que está dándole datos que él por sí solo no podría saber. Obviamente. O sea, no podría saber. No, pues Casa Mijangos es máximo exponente en situaciones... En una familia destrozada por una mujer que se le metió un demonio. Así de fácil. Sí, es que ella decía que escuchaba voces, ¿no? Sí, escuchaba voces que le decía que salvara a sus hijos. En realidad ella, Claudia Mijangos, fue una persona muy católica. Ella era catequista, donaba a la iglesia, fue reina de belleza en Sinaloa, en Mazatlán. Culiacán, Mazatlán creo. Reina de belleza en Mazatlán. Y se va con su esposo a vivir a Querétaro, ponen una tienda de ropa, una de las más exclusivas tiendas de ropa del lugar. Pero ve cómo son las entidades, cómo empieza ella, está normal hasta que conoce al padre Ramón, sacerdote Ramón, de la misma escuela donde eran sus hijos, donde asistían sus hijos, era una escuela católica. Ahí ella era catequista. Entonces conoce al padre Ramón y el padre Ramón él siempre dio su testimonio de que pues él nunca le hizo caso. Pero bueno, la historia y el rumor cuenta de que él sí le hizo caso y Dios y el diablo pues los castigaron de esa forma, ¿no? ¿Cómo? A ella le dijeron que tenía que salvar a sus hijos porque que el mundo estaba acabándose, que Sinaloa se había desaparecido. Ajá, puras cosas sin sentido. Y que Querétaro era un espíritu. Ajá. Entonces, ella lo interpreta como que se está acabando, es el fin del mundo. ¿Y cómo puedes salvar a tus hijos? Pues entregándolos a Dios.
¿Cómo? Matándolos. Y eran 3, ¿no? Eran 3. Una niña, 2 niños. Estaban, creo que la mayor tenía 9 años, creo era. Sí, Sí, eran de edad de primaria, preescolar y primaria. Entonces, pues fue una matazón, fue llamada la Llena de Querétaro, Sí, fue una de las matanzas más emblemáticas que ha sufrido México. Ella está desde el 89, desde el 89 entra. Ajá, y salió hace como 3 años. Sale hace 3 años, yo la voy a recibir, nada más que me detuvo la policía por estar esperándola afuera. Ya no pude tener contacto con ella. Pero fíjate, ella ya había cumplido 30 años de condena. Tú en 30 años de condena te piden que hagas una carta. ¿Y tú qué escribirías, Gustavo? La verdad, ya sabes que pues sí. Fue despecho, en contra fue para lastimar a mi marido, pues yo quería que no interviniera nada, ni mis hijos entre el pastor y yo, no sé. Y ella volvió a escribir lo mismo que escribió hace 30 años. Un demonio me obligó. Es más, ella ni siquiera ha dicho jamás que los mató. ¿Sabes qué es lo que dice ella? Yo no fui. Yo no fui, fue él. ¿Quién él? Pues el que me hablaba, las voces, el demonio. Entonces, bueno, pues está muy extraño porque la casa sí está pesadísima. Yo tengo una grabación donde en un filtro especial que se le metió con software a la grabación, se ve un niño pasar corriendo en la cocina. La casa es fría. Cuando llegamos, me recargué tantito en la cocina, en la estufa. ¡Ay! Me quemé. Como si acabaran de cocinar en la estufa. O sea, ¿cómo te explicas eso? Luego es acero inoxidable. Tiene que estar helado. Y la toqué y me quemé y empezamos a tocarla. Oye, está hirviendo. Como si Claudia hubiera cocinado unos minutos antes. Se empezaron a escuchar voces. Se han visto al niño, han visto a uno de los niños, el que murió en la escalera. Arriba de la escalera, la niña murió ya saliendo. La niña era la más grande, alcanzó a correr un poquito, pero bueno, ninguno lo logró. Uno de ellos quedó en la recámara, el otro quedó en la otra recámara. Y a Claudia Mijangos la encontraron pues, acostada, toda sangrada. Sí. Entonces, una escena dantesca, una escena siniestra. Y lo raro también de este caso es que escuché, bueno, me he puesto a ver videos de donde explican todo el proceso que tuvo cuando estuvo en la cárcel y dicen que en la cárcel, o sea, en donde estuvo encerrada no hizo nada, o sea, era una persona normal y de hecho dicen que hasta era muy amable y son cosas que, o sea, no explican como por qué, o sea. Pues hay varias hipótesis, una de ellas es de posesión demoníaca, la otra es que fue el marido y la otra es que fue ella por despecho, porque no le hizo caso al padre Ramón. Lo extraño de esto es que nosotros tuvimos contacto con su terapeuta personal, que fue terapeuta muchísimos años de ella. De allí en el centro de ¿cómo se llama el centro? Centro de readaptación femenil. Ahí te va. El día que nosotros entramos intentando contactar a Claudia Mijangos, a la casa Mijangos, ese día, a la hora exacta donde estábamos nosotros adentro, que la escuchamos decir que nos largáramos, en ese momento nosotros no sabíamos, horas después nos habló la terapeuta y nos dijo, en el momento que ustedes la escucharon en su casa, decir que se largara, porque estaba viendo la transmisión, la terapeuta, Claudia Mijangos dio un grito horrible y tuvo una crisis nerviosa en el centro de adaptación. En el exacto momento que ustedes la escucharon en su casa. Eso es cierto, a lo mejor en alguna ocasión vamos a poder tener la fortuna de entrevistar a la terapeuta. Ella llamó y dijo, esto ocurrió. En el exacto momento que ustedes la escucharon decir, lárguense, ella gritó aquí en el centro de readaptación y tuvo una crisis. Y dijo, están dentro de mi casa, quiero que los corran en el centro de readaptación. Obviamente una persona que no tiene un demonio dentro, una persona que no tiene, que no es medium, que no tiene algún tipo de don o algo, no puede ser eso. ¿Cómo vas a ver, no? Claro.
no puede. Y ustedes que han estado, o sea, que ya han tenido la dicha y la oportunidad de viajar a otros lados, cada país tiene su no sé, su identidad, por decir La Sí. Llorona, muchos dicen que es de México, muchos dicen que son de otro país. ¿Te ha tocado cuando has ido a otro país, toparte o tener la dicha de poder ver a otra identidad? Sí, me tocó ver Nahual, me tocó ver Nahual en Sudamérica, en Centroamérica, me tocó ver eh, Pomberito De hecho, en Argentina, ¿no? en Sí vi Argentina. el en vivo. Estuvo muy bueno ese en vivo. Yo la verdad no sé, estaba completamente solo en el panteón. Es un cementerio en Galvez, Argentina, Paraná, creo, ¿verdad? Galvez, Paraná, Argentina. Que les mando un saludo a todos los amigos argentinos, que tenemos muchísimos amigos allá. Este Pomberito yo no creía que... Yo sí creo en las entidades, pero yo no creía que tuviera tanta comunicación. Que el pomberito qué es? Es un duende, pero ese Pomberito no te habla. Ajá. Ese Pomberito, bueno, obviamente como duende, como tal, le gustan mucho los dulces, las Ajá. monedas, todo. Pero yo empecé con él a decirle, oye, si realmente existes, no creo que existas, a ver, demuéstramelo. Entonces di un chiflido yo, pero un chiflido que un humano lo puede dar normal, ¿no? Un chiflido de... Ajá. Hasta allí puedo llegar yo a lo mejor en agudez, Sí, en el tono, ¿no? en el tono. Sí. Y de repente empezó a contestar un chiflido, un silbido, Más agudo. más agudo y muy Y extraño. notas que no puedes alcanzar con un Claro. silbido. Entonces yo le decía, ¿eres tú? Y contestaba, le chiflaba y chiflaba. De repente estoy fijando la mirada enfrente y una cosita como de un metro, se ve nada más la sombrita así que corre de una tumba a otra. Fue la única vez que vi algo. Yo siempre le digo a la gente, no lo vi, o sea, yo no sé si era él o no era él. Yo vi algo chiquito que pasó de tumba a tumba, no sé si era él. Y de repente volteo la mirada hacia atrás y atrás de mí, acabando de ver a esta entidad que pasó corriendo, se escucha Gruñido. un gruñido, pero muy raro. Nunca había escuchado ese gruñido, pero cerquita. Y volteo hacia esta parte, porque la gente lo escucha en el celular. Sí, sí, sí. Volteo y se escucha atrás. O sea, no me dejaba verlo. Yo estoy volteando y trataba de verlo y no, nunca lo vi. Dicen que se encarga de cuidar a la flora y la fauna, ¿no? Sí, y que también si le dejas, por decir, ofrendas, dulces y todo eso, cigarros creo también, Sí. te cuida o no sé, algo así. Si leí. dañas también, bueno, pues Ajá. te lastima, Sí. te corre del lugar donde estás dañando. ¿Por qué? Bueno, pues porque es una entidad elemental, es un ser elemental. Sí. ¿Qué quiere decir ese ser elemental? Bueno, pues que puede ser de agua, de tierra, Aire. de fuego, de Sí. aire. Posiblemente ha de ser de tierra. Pero son duendes y los duendes existen. Pero bueno, Mar, yo creo que ya estuvimos un buen rato platicando. La verdad fue una conversación muy buena. Sabía que contigo íbamos a tener tela de dónde cortar en todos estos temas paranormales. Te quiero dar las gracias, hermano, por haberte dado el tiempo de caerle aquí al podcast. Espero te hayas sentido a gusto. ¿Algo que quieras decir antes de terminar con este capítulo? No, gracias, al contrario, gracias a ustedes por invitarme aquí a tu podcast. Está padre que haya también más contenido y que no solamente la gente salga y explore, que también pueda platicar de estos temas, sí. Porque todavía hay mucha desinformación, mucho miedo en que la gente... Tiene miedo la gente de contar sus experiencias, ya que pueden ser tachadas de locos. Exactamente. Entonces, otra puerta más, otro espacio más que es el tuyo, que ya estoy suscrito ahí a tu canal. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces, no, pues no puedo agregar otra cosa que un agradecimiento de parte de mi esposa, que ahorita no entró a set, pero está aquí con nosotros, Magda. Un saludo, Magda. Un saludo, y que vengan, de verdad, vengan a Catemaco, compartan este video para que más gente sepa que hay este contenido en las redes sociales y se abra la puerta a que cada día sea más aceptado
en el grosso de la población lo paranormal. Y bueno, pues te agradezco muchísimo. No, gracias a ti, Omar, repito, por haberte dado el tiempo de estar aquí. En serio, estoy muy feliz porque, para el que no sepa, y no quería decirlo por no fanear tanto, yo digo esa palabra fanear porque no me gusta así como que la persona se sienta así como que muy hostigado. Pero yo, en parte, inicié las exploraciones por ti, porque yo empecé a ver tus exploraciones urbanas en Facebook. Y fue así como de, la onda esto, porque yo no veía muchas exploraciones urbanas. Sí. Lo mismo le dije a Dani Sánchez, a Psicofonía, que también yo miraba mucho el contenido que hacían. Ajá. Y fue donde como que me empecé un poquito más a enrollar en todo esto y me empezó a gustar. Creo que hasta ahorita es el contenido que más me ha gustado porque está muy chido. Pero Muchas bueno, gracias. Terminando con esto, repito, muchísimas gracias a Omar Crew por estar aquí, por darse el tiempo y pues esperemos que les haya gustado este pequeño capítulo, que se lo hicimos con mucho cariño y pues nada, ya saben, como siempre digo, sin nada más que decir, nos vemos para la próxima. Chao. Ahora sí. Toma una foto, ¿no? Conmigo se habla. Es que quiero empezar a pegar los cuadros así con las personas. ¿Te tomaste con Luis? Sí. Sí, también voy a primero a revelar la foto y ya.